La prensa sostiene una y otra vez que Moscú organizó esta insurrección. ¿Es cierto? No, claro, se lo diré sinceramente. Moscú contemplaba aquello con cierta perplejidad. Vi 36 pasaportes de mercenarios polacos. Había especialistas estadounidenses, especialistas ingleses. Había de todo. Colocaron 2 minas antitanque en la carretera por la que yo circulaba. Una explotó, la otra no llegó a activarse. A mi lado iba sentado mi compañero de unidad, Alexander Shubin. Murió al instante. Yo sufrí una fractura de columna, 9 fracturas en las piernas y unas 30 lesiones más de diversa gravedad. Pero sobreviví de milagro, porque las minas antitanque hacen explotar tanques. Y yo viajaba en un turismo. Gegen den Strom. Zur Person. Bienvenidos a Contra la Corriente. Presentamos posturas y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Hay escritores que no solo saben manejar una máquina de escribir, sino también una ametralladora. Entre ellos está el gran autor estadounidense Ernest Hemingway, que siendo joven resultó gravemente herido en 1918 en el frente del Isonzo. También está el autor francés André Malraux, después ministro de Cultura con Charles de Gaulle, que luchó en la Guerra Civil Española y fue cofundador de la resistencia antifascista. También está el autor ruso Zahar Prilepin, que combatió en la Guerra de Chechenia a finales de los años 90 y en el Donbass. En 2023 sufrió un atentado. Desde entonces tiene protección personal. Está sancionado por la Unión Europea. Pero no cedemos ante la censura antidemocrática e inconstitucional. Creemos que debe convencer el mejor argumento. Hola, muchas gracias por su tiempo. Hablo mal ruso, así que habrá traducción. Келес Джеффер Ларадерс. Creo que la Unión Soviética, al igual que el Imperio Ruso, no es una vulgar suma de territorios. Es un organismo euroasiático que en nuevas circunstancias volverá a reunificarse una y otra vez. Es posible que algunos territorios, como los países bálticos o quizá Azerbaiyán, emprendan su propio viaje geopolítico. Pero Ucrania, la pequeña Rusia, es una parte incondicional de Rusia. Y para mí, cuyos antepasados procedían de Ucrania, apellido iranianos, son partícipes de un todo único. Me interesa su historia familiar, porque es por ella por lo que está entregando su vida. Quisiera precisar una cosa. ¿Se refiere a la historia de mi familia, relacionada con mis abuelos, que participaron en la Segunda Guerra Mundial, o a mi historia personal, incluida mi trayectoria militar? Me refiero a ambas cosas, por supuesto también a las luchas antifascistas durante la Segunda Guerra Mundial, porque mi familia estuvo profundamente implicada en el nacionalsocialismo. El padre de mi madre fue miembro del partido nazi y director de un campo. El padre de mi padre era nacionalista alemán y apoyó la guerra. En serio, mi abuelo por parte de padre, Semyon Zaharovich Prilepin, fue llamado a filas en 1941 y tras 3 meses de combates en territorio de Ucrania, cayó prisionero. Pasó en campos de Alemania hasta el final de la guerra y sobrevivió de milagro. No sobrevivió nadie de los que cayeron prisioneros con él, de los que estuvieron con él el primer año, el segundo, el tercero. Y esa es otra historia. No puedo nombrar todos los campos en los que estuvo, pero lo trasladaban constantemente. Allí lo revendían, unas veces a prisiones, otras acababa en alguna familia, otras en campos de exterminio. Es decir, fue una historia muy larga. Siempre he entendido que la tarea de mi generación de alemanes era contribuir a evitar que cosas así se repitieran. Cuando hoy veo que vuelven a rodar tanques alemanes por el Donbass, me avergüenza. ¿Eso también fue un motivo para ir a luchar?
Para mí, la desintegración de 1991 ya fue una tragedia. Tenía 16 años y era consciente de lo que estaba ocurriendo. Después vino toda una serie de conflictos civiles en las periferias de Rusia: Moldavia, Transnistria, Abjasia, Osetia, el Cáucaso Norte, Chechenia y Dagestán. Y todos esos conflictos, de una manera u otra, recibían apoyo desde Occidente, principalmente de Gran Bretaña y Estados Unidos. En aquel momento, en menor medida, de Alemania y de otros actores. Pero ya entonces aquello era una tragedia para mí. Y los años 2014 y 2022 fueron la continuación de lo que ya estaba sucediendo. Dies betrifft ja Esta hekta von Sperrenwürger Ukraine. It's a motorable scene, Dreis and Mission Ward. Revolution 2004. Exactamente. Und sie sind dann Y en 2014 se fueron al Donbass y lucharon. También tuvieron contacto con Saharchenko, el líder del movimiento independentista. der Unabhängigkeitsbewegung. Así es. Y en Occidente, a menudo prefieren no ver el trasfondo xenófobo y nacionalista radical del Maidán 2014. En 2004, eso 2014, en 2014, los grupos de extrema derecha en Ucrania ya habían cobrado fuerza y eran la principal fuerza impulsora del Maidán. Im Westen, insbesondere in Deutschland, En Occidente, especialmente en Alemania, se presenta el Maidán como una revolución de la dignidad. Pero todos los estudios especializados muestran que no fue exactamente eso, sino que los disparos que cayeron sobre el Maidán procedían de los edificios del sector derecho, es decir, de militantes de extrema derecha. Entonces, ¿qué fue el Maidán a su juicio? Was war nun der Maidan in Ihren Augen? Para mí, el Maidán fue el triunfo de la doble vara de medir de Occidente. Porque mientras en Kiev, en Leópolis y en las ciudades de la orilla derecha del Dnieper tomaban primero las administraciones y después los depósitos de armas, es decir, le quitaban las armas a la policía ucraniana y los sublevados se armaban, Occidente aceptaba todo eso con gusto. Sí, eran personas estupendas. Se habían levantado por la libertad. Cuando empezaron a hacer exactamente lo mismo en el Donbass y en Crimea, sin cometer ninguna violencia, Occidente dijo: «Oh, esto es horrible. Están infringiendo las leyes. Son malas personas». Y además, usted tiene toda la razón. En el Maidán se mataba, mientras que en el Donbass y en Crimea no mataban a nadie. Allí todo ocurrió de forma pacífica. Y allí, entre el 80 y el 90% de la población, en cualquier comprobación realizada en occidentales, habría mostrado que quería autonomía y la incorporación a Rusia. Wie haben Sie waren Usted estuvo muy pronto en el Donbass, en 2014. ¿Cómo vivió el inicio del levantamiento en el Donbass? im Donbass erlebt? En aquel momento, en Donbass todos creían que su voluntad era tan evidente, tan masiva, y afectaba a una mayoría tan abrumadora de la población, que todo el mundo lo vería. Esperaban con muchas ganas a los periodistas extranjeros. Esperaban a cualquier medio de comunicación, a cualquier persona con un micrófono y una cámara, para decir: miren, ninguno de nosotros quiere obedecer a Kiev. Todos tenemos otras ideas, otros deseos. Cualquier empresa de sondeos que hubiera llegado a Donetsk o a Lugansk habría mostrado que allí una abrumadora mayoría de la gente no quería aceptar el Maidán de Kiev. A los espectadores que tras la victoria del Maidán de Kiev, lo primero que hicieron fue eliminar el estatus de lengua estatal del ruso. Es decir, ni siquiera esperaron. Lo hicieron apenas una semana después. Y la gente del Donbass entendía perfectamente a qué iba a conducir todo aquello. Aber die westlichen Pero los cadenas de televisión que fue stadion entre Force, you torn them praise Nate como algo que era for sí, de Nico Bosa Grimo Penas. hat das alles organisiert. Was halten Sie davon?
Creo que Occidente ha mostrado una sorprendente falta de interés por lo que está ocurriendo. Pero aún así, me gustaría hablar de los medios de comunicación occidentales, no de toda la gente de Occidente. Porque en 2014 y 2015 todavía no se habían impuesto sanciones contra mí. Incluso hablé una vez en Alemania Oriental, junto al escritor ruso Dmitry Gluchovsky. Había una sala grande, llena exclusivamente de alemanes, unas 300 personas. Y Gluchovsky decía que el Maidán de Kiev era algo estupendo, maravilloso, que era por la libertad. Y yo decía que el levantamiento en el Donbass, en Lugansk, en Crimea, es maravilloso. Y el 100%, no el 90%, sino el 100% de los alemanes que estaban sentados en la sala estaban de mi parte. Gritaban, sí, la pequeña Rusia, Ucrania es Rusia. Claro que se lo queden los rusos. Y Gluchovsky estaba en shock. Decía, ¿qué clase de alemanes son estos? Son agentes del KGB, no son alemanes de verdad. Es decir, creo que si no fuera por los medios europeos mentirosos y los políticos europeos corruptos, en aquel momento podríamos haber llegado a un acuerdo con la población de Europa. Más o menos, la misma situación se daba en Italia, en España y en Francia. Yo también hablé allí, en todas partes, y todo el mundo entendía perfectamente qué clase de conflicto era este. De hecho, especialmente en Alemania, hay una diferencia auditor entre la opinión pública de la población y la opinión publicada por la prensa. Y la prensa sostiene una y otra vez que Moscú con este levantamiento. ¿Es cierto? No, claro. En primer lugar, eso es imposible de escenificar, porque decenas y cientos de miles de personas acabaron saliendo a las plazas por sí mismas, sin ninguna ayuda de Moscú. Tomaron las administraciones en Kharkov, en Donetsk, en Lugansk, en decenas de ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk. Y es más, se lo digo sinceramente, Moscú observaba todo aquello con cierta perplejidad. En aquel momento, Moscú pensaba que con Crimea había funcionado y que ya no necesitaban nada más. No querían esos problemas. No dejaban de llamar a los dirigentes del Donbass y les decían, bueno, quizá aceptarían una autonomía dentro de Ucrania. Quizá podrían llegar de algún modo a un acuerdo con Kiev. Quizá podríamos arreglar esta situación de alguna manera y no llevarla hasta la confrontación. Es decir, el Donbass actuaba en contra de los deseos de Moscú. Visité el Donbass después del inicio de la operación militar especial, después del inicio de la invasión rusa, y hablé con muchas personas. Entre ellas, había quienes decían, Putin nos ha dejado tirados. Ya tendría que haber venido en 2014. ¿Usted también ha oído eso? Sí, a menudo se pronunciaban discursos así. Pero no es del todo cierto, porque en algún momento, cuando la guerra ya había entrado en una fase abierta, por supuesto, Rusia prestó una importante ayuda humanitaria, una enorme cantidad de ayuda humanitaria. Y después empezaron a aparecer especialistas militares. Yo, como persona que combatió en las milicias del Donbass, por supuesto, los veía de vez en cuando, pero no eran ejércitos rusos como se presentó en Occidente. No fue el ejército ruso el que llegó al Donbass, pero por ejemplo llegaron a Sloviansk 52 hombres bajo el mando del antiguo oficial del FSB, Igor Girkin, conocido como Strelkov. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, para empezar, hay que decir que de las 52 personas que estaban en el destacamento de Strelkov, unas 42 o 43 eran ciudadanos de Ucrania, es decir, eran del Donbass o de Crimea. Eran ciudadanos locales. Y Strelkov no obedecía a ningún FSB. Fue una iniciativa personal suya. Y esa iniciativa personal provocó, por decirlo suavemente, irritación en Moscú. Hay un empresario en Rusia, Konstantin Malofeyev. Dicen, yo no lo sé, pero lo dicen, que fue a él quien no designó Strelkov para esta empresa. Pero quiero decir que desde entonces, Konstantin Malofeyev
no mantiene las mejores relaciones con el Kremlin, con la administración, porque aquello no se había acordado con nadie, nadie lo necesitaba. Moscú estaba extremadamente irritada por el mero hecho de que hubiera ocurrido. Y, en términos generales, por supuesto, la incursión de Strelkov en el Donbass. Hay que recordar que se produjo cuando, en Donetsk, en Lugansk y en una decena de ciudades del Donbass, los habitantes locales ya habían tomado las sedes de la administración. Es decir, no empezó todo con él. Los acontecimientos ya se estaban desarrollando antes de la llegada de Strelkov. Se suele decir, quien ha sido miembro de los servicios secretos, lo es para siempre. Y así se justifica que Strelkov, Igor Girkin, habría sido enviado por las autoridades de Moscú. Por otro lado, ha mencionado usted a Malofeyev. ¿Cómo lo valora? ¿Fue Malofeyev quien le dio el dinero? Estaban vinculados por negocios. Él fue en su día su jefe de seguridad. Bueno, sí, dicen que dirigía el servicio de seguridad. En aquel momento no conocía ni a Strelkov ni a Malofeyev. Y esa información, igual que ustedes, la obtuve de los medios de comunicación. Pero repito una vez más, yo estaba en el Donbass y sabía que cuando apareció Strelkov ya estaba Mozgovoi. El comandante de campo local del Donbass que encabezó el levantamiento allí fue Sayarchenko, un comandante de campo de Donetsk que lideró la insurrección. Es decir, había muchos líderes locales que sin Strelkov ya habían expresado su descontento con el golpe de Estado en Kiev. Y les aseguro que la situación se habría desarrollado sin Strelkov. Usted influenza Strelkov es diario Gersin. Escribió que a mediados de 2014 retiró de Sloviansk a sus tropas. En eso habría merecido una condecoración. ¿Por qué? No, yo no dije eso. No tengo ningún derecho a juzgar la conducta de Strelkov porque yo mismo no estuve en Slaviansk. Pero las personas que dirigían las milicias en Donetsk, incluido Sayarchenko, reaccionaron negativamente a la retirada de las tropas de Slaviansk. Pero lo repito una vez más. Como en aquel momento yo ocupaba puestos de base, procuro no juzgar ese tipo de cosas. No es asunto mío. Ocurrió como ocurrió. ¿Qué guasar Ska Zelensky? Puedo remitirme una vez más a la opinión de mis compañeros mayores, incluida la de Alexander Sayarchenko, que decía que si Igor Ivanovich Strelkov no hubiera abandonado Slaviansk, pues ahora, en 2022, de hecho, los objetivos de los que habla Vladimir Putin ya se habrían cumplido. Porque Putin dice, debemos llegar a las fronteras del Donbass, es decir, a las fronteras de la República de Donetsk, donde precisamente están Kramatorsk y Slaviansk. It's a stewardly Strelkov abandonó. En Sengtsera Vdoimid Spinjit to West Spomi Setalmud Behisidi Starred. La guerra se libra por la ciudad de Sloviansk. Si las milicias se hubieran quedado allí, hoy no habría ningún precedente. Aquí hay que aclarar que el referéndum celebrado por los habitantes del Donbass en 2014 tuvo lugar en todo el territorio de la República de Donetsk, también en Kramatorsk y en Sloviansk, donde una abrumadora mayoría de los ciudadanos se pronunció a favor de incorporarse a Rusia. Es decir, en esencia, de hecho, se está restituyendo la voluntad expresada por los ciudadanos. De eso se trata, ahí está la lógica formal. Y Strelkov es aquí solo un episodio de esta enorme confrontación. Antes ha mencionado a Sakharchenko. Y cuando estuve en el Donbass, me di cuenta de que la población de Donetsk venera mucho a Sakharchenko. ¿Cómo era su relación con él? Fue un personaje histórico real. Y aquí es importante señalar una cosa, porque en cualquier conversación sobre la resistencia del Donbass, enseguida se empieza a hablar de Strelkov. Se habla mucho de Strelkov, y eso es normal. Pero el caso es que, después de que Strelkov entrara en territorio ruso, ya en el verano, en agosto de 2014, el enfrentamiento continuó durante 8 años. Y el ejército del Donbass, tanto el de Donetsk como el de Lugansk, contuvo al ejército ucraniano.
Por alguna razón, no se habla de ello. Es decir, Strelkov estuvo 3 meses en el Donbass, mientras que Sagarchenko combatió durante 8 años. Pero los medios occidentales, de forma extraña, le prestan una atención mínima. Además, me gustaría señalar que ya entonces, en 2014, en el verano y el otoño de 2014, ya encontrábamos una enorme cantidad de mercenarios polacos muertos, por ejemplo. Польских, допустим, наемников в огромном количестве. Я видел 36 паспортов польских наемников. Vi 36 pasaportes de mercenarios polacos. Allí había especialistas estadounidenses, especialistas ingleses, había de todo. Es decir, desde el principio fue una operación especial occidental planteada muy en serio. Todos acudían, estudiaban al posible adversario, ayudaban a Ucrania a llevar a cabo operaciones militares y a construir fortificaciones. De todo eso no decimos nada. Hablamos de Strelkov. Mientras tanto, todo Kiev, los centros administrativos de Kiev, estaban llenos de la CIA, de la inteligencia británica, de quien fuera. Por alguna razón, eso no se debate. Saharchenko encabezó la resistencia popular, nacional, frente a una fuerza muchas veces mayor que el Donbass. Porque en el Donbass viven 2 millones de personas, 2,5 millones, y en Ucrania entonces vivían 30 millones. Imagínense cuál era la diferencia. Usted menciona la implicación de la CIA. The New York Times ha informado de que desde 2015 la CIA tuvo 12 instalaciones secretas en el Donbass. ¿Sabe hasta qué punto llegaba esa colaboración, esa influencia de la CIA en el Donbass? No podíamos valorarlo desde Donbass, pero muy a menudo veíamos a especialistas estadounidenses en las posiciones. Veíamos cómo les ayudaban a levantar fortificaciones. Allí encontrábamos constantemente uniformes de la OTAN, algún tipo de armamento de la OTAN. La inteligencia oía sin parar conversaciones en inglés. Es decir, yo solo puedo valorarlo desde la trinchera. No seguía la política. Pero allí no era ningún secreto para nadie que todo ese bando estaba lleno de representantes de la OTAN, de todos los que se pudiera imaginar. Ha mencionado a los mercenarios de Occidente. Según una información del Servicio Federal de Inteligencia alemán, desde marzo de 2014 había mercenarios estadounidenses de la empresa Academy, antes Blackwater, en el lado ucraniano del Donbass. Eso confirma lo que usted ha dicho. ¿También había mercenarios de Wagner en el Donbass o mercenarios rusos en el Donbass? Los hombres de Wagner estuvieron allí, sí, cumplían tareas allí, entraban y salían. Sé que hubo una operación llevada a cabo por Wagner, la liberación del aeropuerto de Lugansk. Allí estaban desplegadas las Fuerzas Armadas ucranianas y bombardeaban constantemente Lugansk. Wagner entró, y con bastante rapidez, de forma contundente, en el transcurso de un solo combate, expulsó de allí a las tropas ucranianas. Pero yo nunca tuve contacto con ellos, y no exageraría la participación de Wagner. Es decir, conozco una operación. Quizá hubo alguna otra, pero les aseguro que la mayoría de las operaciones que llevaron a cabo los militares que estaban en el Donbass fueron realizadas por las fuerzas de la milicia de Donetsk. El analista militar estadounidense Scott Ritter me ha dicho que Wagner fue fundado en Crimea en marzo o abril de 2014 por Dmitry Utkin. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué información tiene usted? No, quizá fuera así entonces. Pero quiero decir una vez más que, en el momento en que yo servía en el ejército del Donbass, en 2015, 16, 17 y 18, la principal esfera de actividad de Wagner era Siria y África. Allí tenían una presencia enorme. De hecho, la mayor parte de su contingente estaba allí. Yo pasé mucho tiempo allí, en el Donbass. Hablé con mucha gente, conocí a mucha gente, pero en mi vida me encontré personalmente con un solo miembro de Wagner.
Puede que hubiera algo allí, puede que aparecieran, pero no eran ni la fuerza motriz ni la base de la confrontación armada. En esos años que ha mencionado, desde 2015, también estuvo en estrecho contacto con Sakharchenko. Trabajó con él. ¿Cómo lo caracterizaría? Es una auténtica joya en bruto. Es una persona de gran talla histórica, alguien que llegó a la gran política no gracias a determinadas construcciones de ingeniería política, sino sencillamente por derecho propio, por su valentía y su carisma. Y fue un verdadero líder popular. La gente lo adoraba. Y en el siglo XXI parece que eso ya es imposible. Que todos los líderes se fabrican en probetas por unos u otros tecnólogos políticos, se presentan ante el pueblo y se hacen pasar por quienes no son. Es decir, vivimos en una situación en la que ya resulta imposible imaginar a un Fidel Castro, a un Che Guevara o a otros representantes populares. Pero resulta que a veces eso sí ocurre. Y me alegra haber estado cerca de esta persona, haber sido su amigo y haber presenciado su evolución. ¿Cómo era su relación con Sakharchenko? ¿Qué papel desempeñó usted en el Donbass? Una de las unidades de su guardia, un batallón, en el que también había alrededor de un 80 o 90% de voluntarios de Lugansk y Donetsk. Y como yo venía del mundo de los medios, me incorporé con Sakharchenko. Era su asesor sobre cómo establecer relaciones con los periodistas rusos, con la política rusa y con la opinión pública. Porque aquí, probablemente, hay que volver a aclarar que no existía ninguna dirección directa de Sakharchenko desde Moscú, ni una presencia permanente de estrategas políticos moscovitas en el Donbass. No había nadie a su lado. A su lado estábamos yo y otra persona, llamada Alexander Kazakov. Éramos sus dos asesores. Y los dos llegamos allí no enviados por el Kremlin, ni por el FSB. Éramos simplemente personas normales a las que él conoció allí, en 2014 o 2015. Le caímos bien y nos invitó a trabajar. No teníamos ningún encargo de Putin, de Shoigu, de Narishkin, ni de nadie. Fue una historia completamente espontánea. Se fue formando, literalmente, ante mis propios ojos. Fue una improvisación, y él simplemente me percibió como una persona de Rusia que entendía de algunas cosas que le resultaban curiosas. Porque para entonces, desde 1991, ¿cuánto tiempo era? De 1991 a 2001. En fin, ya había pasado toda su juventud y su madurez en Ucrania. Era producto de un Estado ucraniano independiente. Necesitaba entender cómo funcionaba todo en Rusia. Saakashvili murió en un atentado. ¿Qué ocurrió? ¿Quién detrás? Detuvieron a los autores materiales del atentado terrorista inmediatamente, en cuestión de pocos días. Eran dos oficiales del SBU, dos empleados del SBU, no sé si oficiales o no, dos empleados del SBU. Admitieron enseguida que trabajaban para el SBU, pero la investigación posterior llevó a importantes intereses empresariales de oligarcas ucranianos, y en algún punto, a esas enormes alturas, para mí se pierde el rastro de la investigación. Más allá no lo sé. Pero sí se lo hicieron empleados del SBU. Ya que menciona usted a los oligarcas, ¿qué papel desempeñó Akhmetov en 2014? Me da la impresión de que era una figura bastante turbia. Bueno, entonces, Moscú aún esperaba poder resolver la situación en el Donbass con ayuda de Akhmetov. Akhmetov daba garantías a Moscú de que mantendría la paz, de que llegaría a un acuerdo con Kiev, de que actuaría como mediador. Pero era un juego equivocado. Akhmetov no jugaba a favor del Donbass, sino a favor de sí mismo y de Kiev. Eso quedó claro bastante rápido, y Sakharchenko prohibió a Akhmetov entrar en el Donbass, tanto a él como a su gente y a sus periodistas, porque que Akhmetov no defendía los intereses de la mayoría de los small Donbass, sino los estatus. Akhmetov cambió de bando muy rápidamente porque tenía su dinero en Occidente.
Конечно, конечно, у него были деньги на Западе. Но тут, Claro, понимаете, claro, вот, tenía dinero en Occidente. Pero aquí, sabe, me veo obligado a decir algo muy importante. Lo que estaba ocurriendo en el Donbass suponía un desafío para Moscú, para el Kremlin, en otro sentido también. Al fin y al cabo, Moscú y el Kremlin están acostumbrados a hablar con, como se dice, gente seria, con adversarios serios, con presidentes, con oligarcas, con personas de alto estatus financiero. Y el Donbass era un territorio donde tuvieron que hablar con los llamados comandantes de campo. Es decir, una persona ayer era profesor de música en una escuela y hoy dirige una ciudad entera y tiene todo un ejército popular. Zakharchenko era empresario, no de los más grandes, y acabó al frente de toda una región. Así que Moscú tuvo que ir cambiando sobre la marcha su forma de actuar. Hacía mucho que no estaban acostumbrados a eso. Son grandes capitalistas. Necesitan grandes capitalistas como interlocutores en las negociaciones. Por eso, al principio, intentaron relacionarse con Ashmetov y con otros personajes. No me sorprendería que hablaran incluso con Kolomoisky. Podían hablar con cualquiera. Espero que puedan resolverlo a alto nivel, al nivel de los grandes dirigentes de la gran dirección financiera. Resultó que era el pueblo la principal fuerza motriz. Y por eso Donetsk y Lugansk llamaron a sus repúblicas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Es un precedente, ¿entienden? Fue un precedente mundial, una revolución que no fue creada ni fabricada, sino que surgió desde abajo, en la que ni Strelkov, ni Malofeyev, ni el FSB, nadie tuvo importancia alguna. Y en realidad, da risa hablar de esto, si recordamos que a la Plaza Maidán de Kiev acudió la mitad de los líderes europeos. Allí había presidentes, primeros ministros, de todo. Y esas personas se las arreglan para decirnos, es que allí fue el exoficial del FB Strelkov. Es simplemente ridículo, ¿entienden? Es una conversación ridícula. En 2015 estuvo usted en el Donbass. Fue la época en que las tropas ucranianas se vieron sometidas a presión y después se negociaron los acuerdos de Minsk. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo lo vivió usted? Lo veo de dos maneras. Porque si Rusia hubiera introducido entonces su ejército, como se decía en Occidente, por supuesto habríamos llegado a Kiev rápidamente, en 2 semanas. Sin duda, las Fuerzas Armadas ucranianas no eran entonces comparables a las Fuerzas Armadas rusas. Rusia habría ganado, al 100%. Pero entonces, a nuestro gobierno profundamente democrático, no exagero ni ironizo, le parecía que sería capaz de llegar a un acuerdo con Occidente y con Estados Unidos de la manera más honesta y pacífica posible y de obtener alguna forma de autonomía, precisamente autonomía, para el Donbass. Es decir, las negociaciones trataban precisamente de eso, de que el Donbass recibiera un estatus especial, conservando la lengua rusa dentro de Ucrania. Rusia proponía condiciones sumamente favorables para la estatalidad de Kiev. Por tu manse colectivo que стало нас, en el call on playment distinct. Usted lo vivió sobre el terreno también en los años posteriores a los acuerdos de Minsk. Diría que fueron acuerdos ficticios con los que Occidente quería, por así decirlo, hacer posible el rearme de Ucrania. Bueno, al final, por supuesto, ha resultado así. Durante estos 7 u 8 años, Ucrania y Occidente han actuado de forma muy intensa. Han creado líneas de fortificaciones potentísimas, sin parangón. Han formado un ejército potentísimo, unas fuerzas especiales potentísimas. Han reequipado a todo el ejército ucraniano, sustituyendo los restos del armamento soviético por los modelos más modernos de armamento de la OTAN. En 8 años, han hecho un trabajo excelente. El exsecretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha explicado en una entrevista con The New York Times que Estados Unidos armó masivamente a Ucrania en secreto
en septiembre y en diciembre de 2021. ¿Tiene información al respecto? ¿Qué pudo constatar allí sobre el terreno? Нет, я тогда уже не служил в армии Донбасса. No, entonces ya no servía en el ejército del Donbass. Salí del Donbass después de la muerte de Saharchenko, pero me parece que no conviene centrarse en fechas concretas. Se llevaron a cabo en 2020, en 2021, en 2018, en 2017 y en 2015. Se llevaron a cabo sin parar durante todo ese tiempo. Проводились всё это время непрестанно. Se produjo la invasión de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022, porque en Moscú se veían obligados a actuar. ¿Cómo lo valora usted? Я не знаком с данными разведки. Я не No conozco los datos de inteligencia, no sé si se movieron o no, pero estoy absolutamente convencido de que al ejército de Ucrania lo preparaban para recuperar el Donbass y para atacar Crimea. Y por supuesto, Rusia ya no podía permitirse no recuperar Crimea, ni permitir que se produjera un genocidio en el Donbass. Que en las regiones de Donetsk y Lugansk habría una sangrienta depuración de todos los implicados en la primavera rusa era algo incuestionable para nosotros. Y dado que el 90% de la población estaba implicada, podemos imaginar la magnitud del derramamiento de sangre que habría habido allí. Por eso ocurrió el 24 de febrero. Podría haber ocurrido en marzo, un mes antes o medio año después, pero habría ocurrido inevitablemente, y no por culpa nuestra. Но это случилось бы неизбежно и не по нашей вине. Luego volvió la Sword. ¿Qué tarea asumió allí? Я заключил контракт с Росгвардией. Firmé un contrato con la Guardia Nacional de Rusia y cumplía las misiones de combate que me encomendaba la dirección. Simplemente pasé a formar parte de un gran sistema. Cuando era miliciano del Donbass, resolvía y diseñaba todas las tareas sentado a la mesa de Saharchenko. Ahora, simplemente cumplíamos las tareas que nos marcaba la alta dirección. Son misiones de combate normales, nada extraordinario. Боевые задачи, ничего экстраординарного. ¿Puede hablar de lo que hizo allí? ¿De dónde estuvo destinado? Мы стояли на территории Луганской областей. Estábamos en el territorio de la región de Lugansk en aquel momento, realizando labores contra sabotajes. Después, tras la Rosguardia, firmé un contrato con un cuerpo de voluntarios y volví a servir en el territorio de la región de Lugansk. Es decir, pasé los primeros 3 años de la guerra en el territorio de la región de Donetsk y los 3 años siguientes de la guerra en el territorio de la región de Lugansk. Algunos detalles sobre ello aparecen en mis libros, Romance de Miliciano, y algunos no llegarán al infierno. Por desgracia, no están traducidos al alemán, pero sí al polaco y al francés. Allí se puede leer sobre ello. No voy a hablar de ello en voz alta, porque estoy sometido a todas las sanciones imaginables, y todo lo que diga en una entrevista puede ser utilizado contra mí en caso de detención. Против меня в случае задержания. 2023 fue un punto de inflexión en su vida. Sufrió un atentado y resultó gravemente herido. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Qué pasó? Завербованный украинскими спецслужбами террорист. Un terrorista reclutado por los servicios especiales ucranianos, junto con un grupo de sus colaboradores, me vigiló durante 1 año y medio. Estudiaban mis rutas. Y al final, durante mis vacaciones, cuando volvía de un viaje de trabajo a mi pueblo, colocaron 2 minas antitanque en la carretera por la que circulaba. Una explotó. La otra no llegó a activarse. A mi lado iba mi compañero de armas, Alexander Shubin. Murió al instante. Yo sufrí una fractura de columna, 9 fracturas en las piernas y unas 30 lesiones más de diversa gravedad. Pero sobreviví milagrosamente, porque las minas antitanque hacen explotar tanques, y yo iba en un coche. Pero era un coche alemán. Y eso, además de Thomas Mann, es otro motivo por el que respeto a Alemania. Это еще один повод уважать Германию для меня. Bueno, yo mismo viví una vez la explosión de una mina antitanque. De verdad, es un milagro que usted sobreviviera. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Sus piernas se han recuperado? Да, я прошел медкомиссию. Sí, pasé el reconocimiento médico y volví a las Fuerzas Armadas. Además de la máquina alemana, también resultó que había excelentes cirujanos soviéticos que hicieron un milagro la primera noche cuando me llevaron al hospital.
ночь, когда меня доставили в больницу. Creo que desde 2022 está usted sometido a sanciones de la Unión Europea. ¿Le afecta eso de alguna manera? Родина превыше всего, и La patria está por encima de todo, y el sufrimiento de mi pueblo, incluido el pueblo del Donbass, importa mucho más que las sanciones. Bueno, las sanciones. Han muerto decenas de mis compañeros más cercanos, cientos de camaradas de armas. En total, ha muerto una enorme cantidad de gente. Así que, ¿qué más da? Las sanciones son el menor precio que se puede pagar por ello. Подумаешь, санкции — это самое малое, чем можно заплатить за это. Usted ha vivido en primera persona lo que es la guerra. ¿Cómo terminará esta guerra? ¿Qué espera usted? ¿Terminará en la mesa de negociación o se decidirá en el campo de batalla? Ну, пока она не закончится ничем, потому что... Bueno, de momento no acabará en nada, porque está en un punto muerto. Las operaciones ofensivas son prácticamente imposibles. El cielo está saturado. El espacio aéreo bajo está saturado de drones. Pero soy plenamente consciente de que, mientras no sea eliminado el régimen neonazi de Kiev, no puede hablarse de ninguna paz duradera. Ни о каком долгосрочном мире речи идти не может. Al comienzo de nuestra conversación, usted hizo una distinción entre la población de Alemania y el Goethe alemán. ¿Qué les dice a las personas en Alemania que quieren esta guerra? Мне хотелось бы, чтобы любые... Me gustaría que todas las fuerzas rusófilas, las auténticas fuerzas de izquierdas, las fuerzas que simpatizan con la historia de la Unión Soviética y con la historia de la RDA, entonces teníamos una enorme cantidad de camaradas, se unieran, se fortalecieran, recibieran más votos y tuvieran una mayor influencia en la política. Hago un llamamiento a nuestros camaradas alemanes, a nuestros socios y a nuestros potenciales amigos para que trabajen dentro del marco legal, porque una deriva radical hacia la derecha no lleva a nada bueno en ningún país, ya sea Ucrania, Argentina o Rusia. Todo esto acaba de forma monstruosa, con xenofobia y un enorme derramamiento de sangre. Чудовищно заканчивается ксенофобией и огромным кровопролитием. Zahar Prilepin, el escritor ruso de superventas, dice que en 2014 hubo en el Donbass un levantamiento popular en respuesta al golpe de Estado del Maidán. Según él, ese levantamiento popular no fue organizado desde Moscú. En conjunto, afirma que la guerra, incluida la invasión rusa, es una lucha por la supervivencia de la población de Rusia y de la Federación Rusa. Y hace un llamamiento a la gente en Alemania para que refuerce las fuerzas de paz. Mighty then Boris at Siempo. Спасибо. Y nosotros en contra de la corriente no nos dejamos intimidar ni por la censura ni por las sanciones. Les mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda silencian.